Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el trabajo práctico número 9, que se denomina adversidades climáticas. Y bueno, acá le hago una presentación de el impacto, la influencia que tienen estas adversidades en la producción agropecuaria y también en la vida diaria de cada uno. Vamos a comenzar el práctico con un ejemplo. Supónganse que ustedes están trabajando y están a cargo de un cultivo de trigo en la provincia de Tucumán. Y viene un productor o un encargado y le pregunta a ustedes si la helada va a afectar al cultivo de trigo. Entonces, para poder responder esa pregunta, tenemos que conocer en general dos aspectos. Primero el cultivo y después la helada. Del cultivo nosotros tenemos que conocer la variedad, si es de ciclo largo, ciclo corto, si a qué temperatura crítica produce daño, se produce ya el daño al cultivo de trigo, las etapas fenológicas y otros factores que son importantes para el clima. Pero también necesitamos saber, o el aspecto más importante que tenemos que considerar es cuándo se realiza el cultivo. Y el cultivo en general se realiza para la provincia de Tucumán el 14 de mayo, comienza la siembra y finaliza el 25 de octubre con la cosecha. Pero dentro del cultivo del trigo tenemos una etapa donde es crítica para el cultivo. ¿Qué significa que es crítica? Que si le falta agua, o si le cae helada, o si le atacan las plagas o las enfermedades, ese cultivo no funciona. En el caso del trigo es la floración. La floración ocurre aproximadamente el 20 de agosto. Entonces, tengo que conocer todos los aspectos relacionados al cultivo. Y por otro lado, tengo que conocer la adversidad, que para este ejemplo es helada. ¿Qué tengo que conocer de la helada? Índices. Índice referido a la época de ocurrencia, a la duración, por ejemplo, a la intensidad, al origen, el tipo génico de la helada, a la intensidad, la frecuencia y otros aspectos que tengo que conocer. Ahora, otras preguntas. ¿Cómo yo determino esos índices? Bueno, este año, por cuestiones de la pandemia y de la virtualidad, el ejercicio de determinar algunos índices de heladas está presente en el trabajo práctico. Acá nosotros presentamos un ejercicio con una planilla de Excel de cómo se determinan las fechas medias de última y de primera helada y otros indicadores. Entonces ese trabajo es optativo para este trabajo práctico. Pero es importante que ustedes hagan esta ejercitación para poder determinar estos índices. Ahora que estamos nosotros en la cursada y podemos darle una mano en la clase de consulta. Pero yo les invito a que resuelvan esta parte del ejercicio, que es muy interesante por el tema de los cálculos que se observan y que se aplican. Se aprende mucho de estos cálculos, digamos. La otra sería consultar fuentes de información. Por ejemplo, los registros de heladas del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver ahora. Vamos a ver en Google, y en Google vamos a poner SIAC. Ingreso a la página de la facultad y hay una pestaña donde dice informes. Se van a heladas y acá tenemos para la provincia de Jujuy, pero nuestro objetivo o nuestro ejemplo era la provincia de Tucumán, así que vamos a buscar la provincia de Tucumán. Y en la página, que en realidad es la página de la Universidad de Buenos Aires, tenemos dos tipos de heladas. La helada de tipo meteorológica y la helada de tipo agrometeorológico.
Recuerden que se producía helada cuando en el abrigo meteorológico la estación descendía a menos 0 grados centígrados y eso correspondía a helada de tipo meteorológica. Mientras que si la temperatura por un umbral consensuado de 3 grados centígrados es menor, perdón, a 3 grados centígrados, estamos ante la presencia de una helada de tipo agrometeorológico. Vamos a elegir este tipo de helada. Vamos a elegir la provincia de Tucumán. Y vamos a seleccionar la estación del INTA Famayá. Hago una captura de esta tabla y me vuelvo al PowerPoint. Bueno, fíjense que la fecha de primera y de última helada para la estación INTA Famayá es aproximadamente el 1 de junio y el 7 de septiembre. Y si yo ubico estas dos fechas en el momento en el cual se desarrolla el cultivo de trigo, veo que la fecha de primera helada más o menos estaría por acá. Y la fecha de última helada estaría por acá. Por lo tanto, la pregunta que es si la helada va a afectar el cultivo. Sí puede ser que la helada afecte el cultivo porque existe un periodo con helada en el momento en el cual se desarrolla el cultivo. Eso es para que ustedes entiendan que para poder analizar helada tenemos que conocer dos cosas. Primero el cultivo y después la helada propiamente dicha. Y para conocer la helada propiamente dicha pueden ustedes estimar esos índices o buscar fuente de internet. ¿Alguien hasta acá tiene alguna duda? No, profe. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo del trabajo, del ejercicio de trabajo práctico. Bueno, acá nos piden determinar el tipo de helada que se produce, pero tipo de helada de acuerdo a la clasificación del aspecto visual, si es una helada blanca o si es una helada negra. Recuerden que cuando la helada era blanca, la temperatura del punto de rocío era mayor o igual a 0 grados. La helada de tipo negra era cuando la temperatura del punto de rocío es menor a 0 grados centígrados. Entonces, acá el objetivo es determinar la temperatura del punto de rocío, porque esa temperatura me va a permitir a mí clasificar el tipo de helada. Ustedes en el ejercicio tienen tres valores de temperatura. Yo les pregunto, la temperatura mínima en el abrigo meteorológico, ¿con qué instrumental se determina? Vamos a preguntar porque están muy calladitos. A ver, Adrián Valle, ¿está presente? Sí, profe, buen día. Buen día, Adrián. ¿Con qué instrumentales se determina la temperatura mínima en el abrigo meteorológico? ¿Y con un termómetro? Perfecto, ¿cuál? Y bueno, acá, o sea, tenemos el de bulbo húmedo. No, la temperatura mínima se registra con el termómetro de mínima. Va, bien. ¿Sabías que cuando completamos la tabla creo que estaba el elemento sensible era el alcohol? Sí, sí, claro, cuando vimos la estación meteorológica. Exactamente. Y después, a ver otro alumno. Gracias, Adrián. Mm. Abejael Tolaba. El instrumental que nosotros, ¿está presente antes de nada?
Abandonó Jael, claro. Bien, Florencia Torino, ¿está presente? No hay problema, chicos. O sea, acá volvemos a repasar y si nos equivocamos, yo le corrijo, no va a pasar nada, digamos. Simplemente vemos cómo estamos para el final. El par ciclométrico, ahí está Florencia, el par ciclométrico, ¿qué tipo de termómetro consideraba? ¿Métrico? Sí, el par ciclométrico o el ciclómetro. ¿Qué termómetros consideraba? No, no hay problema. El par ciclométrico, recuerden que consideraba dos tipos de termómetro. El termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo. Entonces, con esos dos valores de temperatura, nosotros íbamos por tabla y obteníamos la temperatura de la tensión actual, la tensión saturada, el punto de rocío y otros parámetros, digamos. Era para que apliquen lo que vimos en el práctico número 1, más que nada. Pero bueno, volviendo al tema. Perdón, acá Fernanda Alfaro dijo termómetro seco y húmedo, había puesto. Perfecto, perdón, yo no lo pude ver. Pero ¿cuál es el elemento que lleva esos termómetros, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bueno? ¿Cuál es el elemento sensible de esos dos termómetros? Que es uno solo, digamos. Y es el clásico de un termómetro cuando se toma la temperatura a los chicos. ¿Quién se anima a responder? Mercurio. Perfecto. El elemento sensible de los termómetros del par ciclométrico es el mercurio, solamente que uno tiene un recubierto de lo que se conoce como bulbo húmedo, y el otro es bulbo seco. La temperatura horaria lo obtenemos a través del termómetro de bulbo seco. ¿Por qué yo le hago esta acotación? Porque si me mandan a hacer el segundo parcial, en el enunciado yo le voy a dar temperatura mínima, temperatura máxima. Ustedes van a tener que aplicar a la fórmula que vamos a ver enseguida los valores de temperatura del par ciclométrico, porque la fórmula se llama fórmula ciclométrica para obtener la tensión de vapor actual. Por eso es que yo quiero que resalten esto y que tengan en cuenta bien este concepto. Más allá de eso, cuando ustedes soliciten información o cuando descarguen información, van a tener millones de temperaturas. Temperatura máxima, mínima, bulbo seco, bulbo húmedo, punto de rocío, quizás lo tengan, pero en algún caso no lo van a tener. Entonces ustedes tienen que saber qué temperatura utilizar, digamos. Esa es la importancia de que identifiquen cada elemento, digamos. Porque cuando apliquen la fórmula, la apliquen bien. Entonces yo les decía que bueno, entonces acá el ejercicio se resuelve así. Yo tengo una masa de vapor de agua. Esa masa de vapor de agua se encuentra a una temperatura de menos 0,5 grados centígrados. Les hago una representación, mi masa se encuentra a menos 0,5 grados centígrados. En el práctico 4 vimos que esa masa tiene dos aspectos. Primero, la presión de saturación, y al hacer la diferencia entre la saturación y la actual obteníamos el déficit. No viene al caso, pero es para recordar. Y por otro lado teníamos la temperatura de punto de rocío, que era la temperatura que debe descender esta masa para que se produzca la condensación. Entonces, volviendo al enfoque del ejercicio, acá el problema es obtener la temperatura de punto de rocío. ¿Cómo lo vamos a obtener? Se le comentaba que por medio de la fórmula del ciclométrica o la fórmula ciclométrica, perdón, no me acuerdo el otro nombre. Esta fórmula dice, bueno, a ver, yo necesito la presión normal en hectopascales. La presión normal en hectopascales vamos a considerar que es de 1013.
También necesito la temperatura del termómetro húmedo o la temperatura del bulbo húmedo, que es T subíndice W. Y también necesito la temperatura del bulbo seco, que también la tengo acá. Y además necesito la presión de saturación referida a la temperatura del bulbo húmedo o bulbo seco. Entonces, este valor de presión de saturación referida al termómetro húmedo lo obtengo de tabla. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, yo sé que acá tengo menos 2 grados centígrados. Entonces me voy a la tabla y busco el valor de menos 2. Menos 2 me está indicando un valor de presión de saturación de 5,28. Por lo tanto, la presión de saturación referida a la temperatura del bulbo húmedo es de 5,28 hectopascales. Este cuadrito, recuerden que está en la página 38 de la presente guía. Entonces ya tengo todos los elementos para poder obtener la tensión de vapor actual. Aplico la fórmula, simplemente hago un reemplazo de los componentes de la fórmula, y obtengo que la tensión de saturación, de la tensión actual, es de 4,27 hectopascal. Entonces, mi masa de vapor que yo estoy considerando, cuya presión es de 4,27, tiene que descender esta cantidad de temperatura para que se produzca la condensación. Es decir, para que se obtenga la temperatura del punto de rocío. ¿Cómo yo lo obtengo? También me fijo ahora en el valor de la presión actual, que es de 4,27. Me fijo acá. Bueno, 4,27 lo más cercano es 5. Así que considero que la temperatura de punto de rocío, para este ejemplo, es de menos 5 grados centígrados. Y bajo este valor de temperatura, ¿qué tipo de helada consideran que se produjo? ¿Blanca o negra? Negra, Blanca, puede ser. profe. Perfecto. Ese es el procedimiento para resolver este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que volvamos a repetir alguna parte que no se entendió? ¿O quiere que avancemos al segundo práctico? Yo quiero hacerle ahí una preguntita. Adelante, alumno. ¿Cuál es la génesis de la helada? Ahí en el encabezado está diciendo algunas características de la helada. Exactamente. ¿Se acuerdan que hemos clasificado por génesis? ¿Es el que dice noche calmada y despejada? Muy bien, eso. ¿Cuál sería la génesis? Vimos 3 tipos de génesis. 2 y la tercera que resultaba de la combinación de ambas. ¿Esa sería la disminución de la masa de aire, algo así? ¿La segunda? Porque una era cuando era por tema de los vientos, que dónde provenían los vientos, que no. Muy bien. Por ahí viene el concepto. Una es esa y la otra, La nubosidad puede ser. pero ahí dice que no tiene nubosidad, está despejado, mira. Claro. No era porque, por eso era el descenso del, o sea, ay, no, De la masa de aire. Matías, muy bien. Ahí sí te dice, primero, que no existe viento, que la noche está calma, afectiva puede ser, advección, viento puede haber, no, porque me está diciendo noche calma. Perdón. Ahora, si me está diciendo que aparte está calma, está despejada, ¿qué tipo de helada? Un compañero lo dijo, pero ¿qué tipo de helada habría? Helada de radiación, solo.
Muy bien, helada radiativa. La radiactiva. ¿Está bien? Disculpe, hago una consulta del ejercicio que está ahí en la pantalla. Ahí dice que dio 4,27 hectopascales y después Sí, lo hace a menos 5 grados. ¿Es lo que explicó recién que como que lo redondea o que...? sí, exactamente. Yo le redondeo, lo considero el 4,2. Porque tendría que hacer como una especie de interpolación entre el -5 y el -4 para que me dé exactamente el 4,27. O sea, en vez de hacer 4,27, lo hace como 4,2 Exactamente. y queda el menos 5. Ah, bien, Sí. perfecto. Claro, lo Lo que yo aproximado. no cercano. Bien, gracias, profe. No, por favor. Ese es el razonamiento del ejercicio, digamos. Siempre usted, imagínense que la temperatura de una masa de vapor, si desciende hasta la temperatura de punto de rocío menor 0 grados, helada negra. Y si no desciende a los 0 grados, va a ser helada tipo blanco. ¿Cuál es la importancia de conocer? Nosotros digamos, ¿por qué nos dicen que es importante que conozcamos la helada de tipo blanca y helada de tipo negra? Es porque nosotros indirectamente podemos cuantificar el daño que se produce, que produce la helada. A ver, el ingeniero Hurtado ya lo explicó esto. Tengo helada blanca y tengo helada negra. En ambas se va a producir descenso de temperatura y en ambas se va a producir hielo. ¿Cuál es el foco de la producción de hielo esa? ¿De dónde sale el agua para que se forme el hielo? Si en una helada blanca, el agua para que se forme el hielo sale del ambiente, porque yo tengo mucha humedad en el ambiente. Si sale del ambiente, para la planta no hay problema. No tiene ningún problema la planta. El problema está en una helada de tipo negra que cuando se forma el hielo y al haber poca humedad, esa agua salga de las plantas. Entonces ahí sí está afectando la planta. Por eso surge el aspecto que tiene la planta. Como decía el ingeniero de la teoría, en la de tipo blanca nosotros tenemos escarcha, bueno, porque se forma el hielo, yo veo el hielo, pero en la de tipo negra no veo el hielo porque la planta está totalmente quemada, se deshidrató por completo porque perdió agua para que se forme el hielo. Ese es el problema de la helada blanca o la helada negra, digamos. Entonces, con este pequeño ejercicio, ya de antemano puedo saber el daño que produzco en mi producción. No sé si quedó claro o quieren que lo volvamos a explicar de otra forma. Pero ese es el problema. ¿De dónde sale el agua para formarse el hielo? Si sale de la planta, la de tipo negra, me está afectando mucho la planta. Porque se pierden tanto el agua que se encuentra en la vacuola, en el citoplasma, en todo el tejido de la planta, se sale el poco agua que tiene la planta, lo saca y lo pierde, lo deshidrata, muere la planta. La blanca, si bien sale del ambiente, se forma escarcha. Después es como una ventaja porque se produce un calor latente en los diferentes pasajes de agua y que puede favorecer a la recuperación de la planta. Entonces, eso es la importancia de conocer el hada blanca y el hada negra, de dónde sale el agua para formarse hielo. Bien, cuando yo registro una temperatura en el termómetro seco de -3 grados, seguramente afuera va a ser mucho menor la temperatura. Ahora, también tienen que conocer ustedes a qué temperatura se produce el daño. Por ejemplo, para trigo, cuando el trigo está en germinación, si hay una temperatura de -9 grados o -10 grados, al trigo, en realidad si hay una temperatura de -7 grados, por ejemplo, el trigo en germinación no va a tener problema. Pero si ese -7 ocurre en floración, es más probable que el cultivo tenga mucho daño por helado. Entonces, conclusión, el descenso de temperatura sí es importante, pero también tenemos que considerar en qué momento del ciclo del cultivo se ocurre ese descenso de temperatura. Y cada cultivo tiene una temperatura crítica diferente. Y también las variedades van a tener una temperatura crítica diferente, digamos. Por otro lado, cuando ustedes van al campo y observan
si se produjo no helada, la planta, en cierta forma, manifiesta síntomas. Síntomas que en esta guía está para la mayoría de los cultivos. Que ustedes no tienen que confundir con otro tipo de problema que tengan en el campo. Nutricional, problema de riesgo, no sé, algún otro problema, digamos. Cada planta manifiesta un síntoma ante el daño por helada. Que no es el objetivo que se sepan todos, digamos, sino que sepan simplemente en dónde ir a buscar ese síntoma de daño por helada. Nada más. ¿Alguna duda? ¿Algo para agregar? Aquí pasamos al otro ejercicio. No, profe. Perfecto, vamos a comenzar con el otro ejercicio. Vamos bien con el tiempo. Bueno, acá nos piden, determinen la probabilidad de que ocurran heladas después de la fecha media de plena floración de los cultivares de manzana Glenby Red, Jonathan y Red Delicio. A ver, la forma de obtener la probabilidad es la misma para las tres variedades. Yo solamente voy a hacer referencia a una sola variedad. Ustedes van a hacer la otra. Y también en la guía de trabajo práctico nos dan esta tablita. Estos datos climáticos. Nos dan fecha de primera helada, fecha de última helada, temperatura mínima media anual con sus correspondientes desvíos. Tanto estos tres índices que le acabo de nombrar. Entonces la primera pregunta que yo les realizo, y porque es el primer paso donde cuando están al frente del parcial se equivocan, digamos. ¿Qué fecha media de helada consideramos? ¿La primera o la última? Son como esas preguntas de qué color es el caballo blanco de San Martín, más o menos. Pero, ¿qué fecha de media helada consideramos? ¿Quién me está afectando más? ¿Qué fecha? ¿La primera o la última me está afectando? A la fecha media de plena floración. ¿La primera? No, mira, porque la primera está acá. Esta es la primera. Y la floración del manzano está acá. La última, profe. Perfecto, la última es la que me está afectando. Porque acá más o menos va a florecer la manzana. Por eso es que yo considero la fecha última de helada. Ahora sí, el ejercicio tendría la fecha media de, por ejemplo, formación de yema. Y la formación de yema ocurre más o menos el 25 de mayo. Es cualquiera el dato que estoy mandando, pero para que entiendan. Si la formación de yema ocurre acá, bueno, el problema de daño por helada lo va a tener siempre la fecha primera helada, porque es la que más se acerca a la fecha que estoy considerando, digamos. En términos simples, mientras más cercano el problema esté, es la fecha que tengo que considerar. Bien, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con la fecha media de última helada. Vamos a trabajar con esta parte, digamos. Vamos a trabajar con una distribución normal de fechas medias. Recuerden que cuando la distribución es normal, el área bajo la curva, o sea, la probabilidad acá es igual a 1. Y ese valor de probabilidad yo lo puedo clasificar en dos partes. Primero, éxito o fracaso. 0 o 1. Entonces, todo este valor de probabilidad es igual a 1. Siempre, o por lo general, o por los prácticos que vieron anteriormente, lo clasificamos como éxito o fracaso. Acá no es el enfoque del éxito o el fracaso, sino acá es la fecha después fecha media después de la plena floración del manzano. Identifico en qué parte está lo que yo quiero determinar. Yo quiero determinar la probabilidad que está acá. Por ejemplo, un 30 de octubre es una fecha después de la media, de la fecha media de plena floración. O sea que yo tengo que identificar esta parte que está acá. A mí me interesa este valor de probabilidad. No me interesa esto. Porque si yo estoy en este punto, que es el 24 de octubre, lo que se encuentra por esta parte es la
es la probabilidad de que se produzcan heladas antes de la fecha media de plena floración. Y esta parte que está acá es la probabilidad de que se produzcan heladas después de la fecha media de plena floración para este cultivar de manzana. ¿Hasta ahí entienden? Lo que simplemente acá identifico cuál es la probabilidad que yo quiero determinar. Ustedes pueden leer el enunciado e identifican esta parte, el resto, es decir, aplicar esto y ya está. Pero este es lo principal para resolver todos los ejercicios de la... Tengo que identificar qué valor de probabilidad me están pidiendo. ¿Esta parte o esta parte? Entonces yo le adelanto, nosotros nos están pidiendo esta parte. Porque este valor de probabilidad te representa la fecha media después de la plena floración. ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos a suponer que esta parte ya está entendida. Pero va a ver que después se va a ir aclarando más todavía. Resulta que para poder resolver este ejercicio yo no necesito trabajar con las fechas calendario. Así que, o sea, si bien necesito saber el dato del 4 de septiembre y el 24 de octubre, pero esa parte a mí no me sirve a mí. Tengo que transformar esa fecha en días julianos. Por ejemplo, al 4 de septiembre le corresponde el valor de 247. Y el 24 de octubre le corresponde el valor de 297. ¿Cómo hago esta transformación? Por medio de una tabla. Esta tabla representa los días julianos, donde el 1 de enero es el número 1 y va aumentando hasta el 31 de diciembre, el cual le corresponde el valor de 365. Entonces, para el 4 de septiembre, el día juliano es de 247. Mientras que para el 24 de octubre, el día juliano es de 297. Yo le hago una pregunta. A ver. El 10 de mayo, ¿cuál es el día juliano del 10 de mayo? ¿130? Perfecto, muy bien. Buen día, ¿qué tal? Bien, entonces, a ver, anoten en una hoja esto que lo voy a nombrar, lo que voy a dictar. Pongan paso 1, transformar la fecha a día juliano. O en el Word, no sé, pongan paso 1, transformar la fecha en día juliano. Chicos, ya saben dónde está la tabla de días julianos en la guía, ¿no? Ya la vieron en el práctico de fenología. Es esa misma hojita, esa misma tabla. En nuestra guía, ¿en qué página está? En la 60, profe, mire. Acá está, ahí le puse, página 60, guía TP. Perfecto, perfecto. No, sí le puse, profe. También era problema, ¿te acuerdas de los años anteriores? Bueno, primer paso, pasar la fecha al día juliano, ya está. Entonces ya tengo pasado la fecha al día juliano. Ahora, el método que vamos a explicar es para obtener la probabilidad de que se produzcan heladas antes de la fecha media de plena floración de estos cultivares de manzana. Por lo tanto, y debido
a que el interés mío es este valor de probabilidad, tengo que hacer un complemento. Es decir, el valor de probabilidad de que se produzcan heladas después de la fecha media de plena floración va a ser igual a 1 menos el valor de probabilidad de que se produzcan heladas antes de la fecha media de plena floración. Es decir, que el valor de probabilidad es la fórmula que acabo de nombrar. ¿Y cómo yo obtengo el valor de probabilidad de que se produzcan heladas antes de la fecha media de plena floración? ¿Cómo yo lo obtengo? Por medio de una tabla. Perfecto. La tabla me soluciona ese problema. Ok, pero para poder trabajar con la tabla, yo tengo que conocer un valor de z. Bien, ¿de dónde surge el valor de z? Surge de despejar esta fórmula. Entonces z va a ser igual a x menos la media sobre el desvío, sobre un desvío. Bien, en este contexto de este ejercicio, el valor de x representa la fecha media de plena floración del cultivar de manzana, obviamente. Y el valor de media representa la fecha media de última helada. Y el valor de desvío está representado por la fecha media de última helada. Entonces, el paso 1 era transformar la fecha en días julianos. El paso 2 es estimar el valor z. Anoten eso, por favor, en su papel o en Word. Estimar el valor z. Y el paso 3 va a ser buscar por tabla. Con el valor z, buscar por tabla. Y ahora vemos cómo buscamos por tabla. Van anotando los pasos, ¿no? Porque después ustedes van a hacer para Jonathan. Profe, ¿los puedes repetir, por favor? ¿El 1, el 2 o el 3? Los 3. Perfecto. Paso 1. Transformar la fecha a día juliano. Paso 2. Estimar z. Paso 3. No me acuerdo cuál era. A obtener el valor de probabilidad. Buscar por tabla. Paso 3, buscar por tabla. Entonces, conocemos, tenemos como dato la fecha media de plena floración, este valor. Tenemos como dato la fecha media de última helada. Y tenemos como dato también el valor de desvío de la fecha de última helada. Despejen y díganme cuánto vale z. ¿Cuánto le da z? ¿Nadie? A ver, Matías Cruz, ¿cuánto le da z? ¿Está Matías Cruz?
Matías Sí, Martínez. profe, le digo. Ah, perfecto. Perdón. Te espero entonces. Profe, ¿puede ser que 2,37? Sí, creo que sí, che, te das. 2,37 te das. 2,37, profe. Perfecto. Bueno, ahora ustedes tienen que irse a la tabla, al cuadro 9.7, que no la anoté la página que está, pero está en la guía, en el trabajo práctico número 9. Tienen que irse a esta tabla. Yo les explico cómo ustedes obtienen y después ustedes lo vuelven a verificar, digamos. Usted tiene un valor que es 2,37. Si yo a ustedes les digo la unidad, el decimal y el centésimo, ¿entienden a qué me estoy haciendo referencia? La unidad sería el 2. El décimo sería el 3 y el centésimo sería el 7. Entonces, la unidad y el décimo lo busco por las columnas. Es decir, 2,3 me posiciona acá. Y el centésimo, que es en este caso el valor de 0,07, lo busco por fila. Y 7, y obtengo este valor. Entonces yo le decía, la probabilidad que se produzcan heladas antes de la fecha media de plena floración es de 0,9911. Dicho de otra forma, y llevado a un concepto porcentual, es de 99,11% de que se produzcan heladas. Bien, ya tengo el valor de probabilidad de que se produzcan antes, dice que este valor, y por medio de una diferencia obtengo el valor de probabilidad de que se produzcan heladas después de la fecha media de plena floración. Ese valor, que resulta de una diferencia, llevado en términos porcentual, es de 0,89. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Perfecto, entonces, ¿qué razón? Son las 10:50. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes apliquen estos pasos que yo les acabo de explicar, pero para la variedad Jonathan. Entonces ustedes me van diciendo en dónde tienen duda. Cómo obtener el valor Z, cómo se lleva el valor juliano, cuál paso le están faltando. Así que resuelvan el ejercicio, que es el mismo concepto que acabamos de ver, pero para la variedad Jonathan. ¿Está bien? Tienen 10 minutos. Luquita, ¿se puede dejar de grabar esos 10 minutos? Sí, profe, ahora dejo de grabar. Bueno.